Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia Zapata! Hoy presentamos Punto Zapata. ¡Sientan el rayo cósmico del Capitán Z! El Capitán Z no le teme a las arañas intergalácticas. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Detesto a las arañas! ¡Ay! ¡Volví a tu casa! ¡Los humanos no les tememos a las arañas! Último momento. En el pueblo llamado Punto Canelón, un reconocido científico asegura haber descubierto en otro planeta un material único y revolucionario que es indestructible. ¡Material de otro planeta! ¡Como plástico marciano o cuero neptuniano! Eso dice. Pero algo me dice que no confíe. ¡Vamos a poder tener pelotas de fútbol del planeta Neptuno! La ciencia viaja a Pueblo Punto Canelón. ¿Será una flor de otro planeta? ¿Una piedra de Júpiter? ¿Un perro de Plutón? ¿Pullover tejido con punto canelón? ¿Gorro tejido con punto canelón? ¿Morral tejido con punto canelón? La ciencia confirma que es un artesano del pueblo Punto Canelón. ¿Qué está pasando? Vivimos de vender productos artesanales tejidos a mano, siempre con la técnica del punto canelón. Es lo que nos diferencia. ¿Qué es punto canelón? ¿Se puede comer? Es un estilo de tejido que tiene forma de canelón, el favorito de este pueblo. Pero no podremos hacerlo por mucho tiempo más. ¿Qué pasó? ¿Se comieron todos los canelones? ¡Qué buen chiste que tiene! Ya nadie quiere comprar nuestras artesanías. Hay un misterioso empresario y científico que vende los mismos productos, pero hechos de un material indestructible. ¿Un misterioso empresario y científico? ¡Doctor, no! Como siempre, los hermanos Zapata llegando tarde a los nuevos gritos de la moda. Efectivamente, esta prenda que ven aquí fue confeccionada con un material traído de otro planeta. ¿De cuál? Lo traje de un superplaneta llamado Cancri y lo extraje con mis propias manos de sus profundidades. Sí, sus profundidades. También usa el punto canelón. Los artesanos no podemos competir con un material de esa calidad. Pero no se preocupen, yo puedo venderles este material indestructible para que hagan sus prendas. ¡Claro que por los altos costos de extracción de este material en el planeta Cancri, el valor es este! ¡Pero es muy caro! Los artesanos no podemos pagar esto. Y entonces tendrán que irse a otro pueblo, porque ahora el único que teje con el punto canelón indestructible soy yo. Momento, yo también soy científica y quiero investigar qué es ese material misterioso. Gracias, ojalá encuentren algo. Si no, deberemos irnos a otro pueblo. No podemos competir con un canelón indestructible. Detesto los canelones. ¡Canelones! ¡Ay! ¡Eso detesto! ¡Lo detesto! ¡Bienvenidos a la feria! ¡Prueben las
prendas indestructibles del Dr. No, hechas con material exclusivo de otro planeta. ¡Fua! ¡Productos extraterrestres! ¡Remeras! ¡Gorras! ¡Y violines también! También tenemos guitarras con cuerdas extraterrestres, correas para perros, chalecos antibalas y gomas para autos. ¡Todo indestructible! ¡Tiene medias! Por supuesto. Yo también tengo. Pero las mías son indestructibles. Debe dos. ¿Serán indestructibles? Hay que comprobarlo en nombre de la ciencia. Uy. ¡Ay! ¡Ay! Este material es muy fuerte y flexible a la vez. Entonces, ¿de verdad son medias extraterrestres? No puedo afirmarlo aún. Hay que seguir investigando. Quizás ahí estén los extraterrestres tejiendo. ¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! Vos y yo sabemos que solo un extraterrestre podría utilizar tan bien Ese niño molesto otra vez, metiéndose donde no debe. Loro. Excelente idea, Loro, amigo. Detesto cuando pasa esto. Analicé sus componentes y no se parece a ningún material que yo conozca. Entonces es de otro planeta, de una oveja extraterrestre. No lo creo. Necesitamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría la reconocida química estadounidense Stephanie Kwolek? Quiero escuchar ideas sobre qué puede ser este material supuestamente indestructible que tiene el Dr. No. Stephanie Kwolek. Hace algunos años, con mis investigaciones, logré desarrollar un material súper resistente llamado Kevlar. ¿Súper resistente y extraterrestre, señora Stephanie Kwolek? Oh, no. Solo súper resistente. Y ese material hoy se usa para fabricar neumáticos o chalecos antibalas, por ejemplo. Si el material del Dr. No es Kevlar, ¿no tendríamos que ir a buscarlo a otro planeta? ¿Usted cree que este material puede ser Kevlar? No estoy segura. Por lo que pude ver, el material del Dr. No es de color blanco o plateado. Y generalmente el Kevlar es de color dorado. De todas maneras, voy a investigar si es Kevlar. Quizás el Dr. No pueda haberle alterado el color con algún químico. Nosotros sabemos muy bien dónde está la respuesta. Amigos y amigas de Expediente Secreto Z, intentaremos entrar en el taller secreto. Allí sospechamos que hay extraterrestres trabajando para el Dr. No, haciendo los productos indestructibles y planeando conquistar el mundo. Pero tranquilos, Einstein y yo estamos para protegerlos. El taller está sin... Ese niño molesto va a descubrir la verdad. ¡Loro! Eso es lo que estaba pensando. ¡Que no se mueva ningún extraterrestre! ¡Los descubrimos! Zapata, ¿dónde estás? En el taller secreto del Dr. No. Descubrí a los extraterrestres que hacen la tele indestructible, Sofía. ¿Extraterrestres? Claro, mirá. Pero esas son... arañas. Al principio yo también pensé lo mismo. Pero en realidad son extraterrestres disfrazados de arañas. ¡Claro!
arañas! ¡Ya entendí lo que está pasando! Hermanito, vení para acá, es peligroso. Pero justo iba a detener la invasión alienígena con mi spray. Esto es más importante. Detesto las cosas más importantes. Acá tiene su dinero. Todo sea para poder seguir haciendo prendas con el punto canelón. ¡Momento! No compre el material indestructible. La curiosidad de mi hermanito nos llevó otra vez a la verdad. Sí, encontramos a los extraterrestres disfrazados de arañas. No, Zapata. ¿Cómo que no? Es mucho más simple. Aunque no lo crean, el misterioso material que el Dr. No dice haber traído de otro planeta es en realidad tela de araña. ¿Tela de araña? Sí, los estudios científicos demuestran que la tela de araña tiene una resistencia comparable al acero, una dureza mayor que las fibras de Kevlar y es más liviana que el algodón. Oh, además, la tela de araña es muy fuerte y elástica. Se puede estirar hasta un 135% sin romperse. Y si se la mezcla con los compuestos adecuados, se pueden hacer paracaídas, cuerdas de violín y muchas cosas más. Pero, ¿cómo hizo el Dr. No para producir tanta tela de araña? Tiene escondidas en su taller millones de arañas trabajando sin parar día y noche. Pero son arañas normales, no son de otro planeta. No, son arañas del planeta Tierra. El Dr. No inventó que era un material de otro planeta solo para poder cobrarlo más caro. Díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio! Zapata, ¿qué haces? ¿Estás tejiendo? Sí, voy a fundar mi empresa de gorros indestructibles para hámsters. Y mientras espero que mi araña haga la tela indestructible, practico un punto especial. ¿El punto canelón? No, el punto Zapata. Todos van a querer comprar mis gorros. Va a ser un éxito. ¿Y sabes cuánto tiempo tiene que pasar para que tu araña haga la tela suficiente? ¿Media hora? No, millones de horas. Detesto las millones de horas.